La casa de Orates, mi estimado telepensante, ya se están poniendo los últimos ladrillitos, ahora viene el enchulamiento con la comisión de armonización para que todo sea estéticamente perfecto y así se pueda producir esta mentira que va a tentar a todos a votar a prueba para hablar de estas últimas etapas de nuestra boyante Convención Constitucional. Está con nosotros, como siempre, Martín Arrau. Martín, gracias por aceptar esta invitación ya de la casa, absolutamente, ya no estás más invitado, eres de la casa en esfera pública. Peligroso, la casa de Orates hoy, pero bueno, aquí terminamos el sábado esta última sesión, 499 artículos, con eso sería la más larga del mundo. Es como cerrando esta maleta que cuelgan cosas por todos lados, tratando de cerrarla, porque desde las ferias libres, el derecho al libro, hasta, bueno, los derechos fundamentales dentro de este proyecto de constitución de la Convención. 499 artículos. Y lo último que se hizo en términos así como ya potentes fue asegurarnos, mi estimado telepensante, todos los chilenos, el derecho a elegir la educación de sus hijos. Usted va a tener el derecho, Martín lo va a explicar mucho mejor, a elegirlo entre puros proyectos educativos que son uno solo. Pero Martín sabe mejor que yo qué es lo que se aprobó en esta materia. Y es muy importante revisar porque lo que hay hoy día es el derecho a la elección, el derecho a los padres y a las personas en Chile a abrir proyectos educativos, ¿no es cierto? Y todos lo sabemos, hay muchos proyectos educativos de diferentes tendencias, intenciones, o en libertad, digamos. Y además hay financiamiento público porque, bueno, el Estado tiene que promover la educación de estos proyectos, y por eso se llama educación particular subvencionada, que es el 56% de la matrícula. Lo que se propone acá en una reforma profunda es que el Estado va a poder financiar proyectos educativos siempre y cuando cumplan los principios rectores que están en la Constitución. De hecho, hay algunos que se enumeran ahí, por supuesto que temas de ideología de género y todo eso incluido, y además todos los principios que estén en la Constitución, que son muchísimos, por eso esta Constitución es larga, porque lleva una cantidad de principios que van desde de una mirada de religión climática, ecológica, catastrófica, hasta cosas efectivamente de educación sexual integral que se meten en la cama de las personas. Entonces, todos estos principios van a tener que estar en los proyectos educativos si es que quieren optar a que el Estado aporte, y más encima, por supuesto, que los padres, los profesores, en fin, tienen la facultad de influir en los proyectos educativos que abran las diferentes fundaciones, orden religiosa, iglesias o grupos de apoderados. Con esto, la verdad es que es muy difícil y ya se ven ahí las agrupaciones de colegios, de sostener de colegios particulares subvencionados, haciendo el punto, diciendo que efectivamente este es un retroceso, es una pérdida de libertad enorme a la libertad de enseñanza, que es uno de los derechos fundamentales, está en el Pacto Universal de Derechos Humanos, y bueno, ahí los llamo a leerlo porque son artículos muy mal redactados, muy complejos, que hay que hincarle el diente para darnos cuenta de lo que implica esto, una pérdida de libertad enorme en algo tan fundamental como la educación. Sí, fíjate, Martín, que tú tocaste además un tema que está muy fuerte, muy presente en la Constitución en términos de que hay ciertas vigas maestras de la Constitución. Una viga maestra de la Constitución está asociada a lo que tú mencionaste respecto de que los padres podrían, promueve una participación en que los padres exijan al proyecto educativo que responda a sus expectativas. Es decir, al proyecto educativo, si es que aquí se junta un grupo de padres y dice, no, pues si aunque este sea un colegio católico, nosotros queremos que a los niños se les imparta educación sexual integral, por ejemplo, con las connotaciones que ha tenido en Argentina, digámoslo así, que no es más que una promoción, es un programa de promoción de la pedofilia al final, digámoslo con los términos que corresponden. O queremos que se le enseñe a las niñas que es bueno abortar, ¿sí? Aunque sea un colegio católico. Hoy día los sostenedores de ese colegio católico le dirían, pero miren, saben que nosotros respetamos su perspectiva, pero este es nuestro colegio, este es nuestro proyecto, y si a usted no le gusta, bueno, busque un proyecto que se le ajuste realmente a su imaginario. Eso hoy día ya no se puede. Hoy día va a ser de alguna manera vinculante esa participación, pero no solamente, fíjate, Martín, yo empecé a estudiar los artículos y está desde el artículo 1. Mira, es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de derechos. Ya de eso lo podemos cuestionar desde la economía y todo, pero luego viene y la integración
de las personas en la vida política. Artículo 5. Se incorpora entonces la representación de los pueblos originarios, o sea, se los politiza radicalmente porque se los incorpora obligatoriamente como... O sea, ¿qué pasa si una mayoría de los pueblos originarios, así como pasó en la última votación, que el 80% no votó por su propia gente, no quiere participar de estas entidades, de estas instituciones, etcétera? Se les está obligando, se les está politizando la vida, se está politizando la educación, se está obligando desde el artículo 1 a que todo ciudadano, le guste o no le guste, tiene que integrarse a la vida política, como si la política fuese lo esencial en nuestra vida. Y esto no es por seguir a Aristóteles, ¿no? Y después, esto es porque con eso, al politizarlo todo, por ejemplo, la sexualidad politizada, lo que permite es que el Estado se meta en tu cama, tal cual como tú lo dijiste, ¿no? Después en el artículo 7, los pueblos y naciones preexistentes al Estado deben ser consultados y otorgar consentimiento libre, previo informado, en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos. Es decir, de nuevo, politizando todo, porque va a haber una intervención, y termino con esto, el derecho a la libertad sindical y la intervención de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Eso nuevamente, ¿qué es lo que es? Lo que aquí se está haciendo, si lo característico de los totalitarismos es que ningún aspecto, y aquí ya estamos claros, ningún aspecto de tu vida privada, ni tu matrimonio, ni dónde trabajas, ni en qué trabajas, ni cuál es tu decisión de estudio, queda libre de la intervención del burócrata estatal. Y con esto cierro. Acuérdate, el presidente Boric encabezó lanzamiento de diálogos sociales para la reforma previsional. Ahora se está hablando de diálogos sociales para la política exterior, ¿no es cierto?, comercial. Se está hablando de, en definitiva, una participación de las entidades territoriales en el Estado, en el Estado regional. O sea, a ver, ¿a qué es lo que voy con todo esto? Educación, salud, todo va a ser política. Y política desde el asambleísmo. Los que griten más fuerte, los que generen más miedo, que ahí Germán Concha se preguntaba, ¿por qué la Católica no está reclamando frente a esto que pasó en educación? Si la Católica es justamente la primera universidad que logra no ser del Estado y tener el estatus de universidad privada. Yo le voy a responder a Germán acá desde nuestra casa de Orate, nuestra humilde casa de Orate, porque tienen miedo, Germán. Por eso no dicen nada. ¿Qué te parece a ti? No, o sea, primero toda la razón, te faltan varios, digamos, los colegios gremiales también quedaron en la Constitución, que van a ser los representantes de los gremios y así. Cada ámbito de la vida nacional va a ser tocado dándole mucho más poder a estos líderes de las asambleas, ¿no es cierto? En los líderes sindicales se crea la negociación sectorial, territorial, ramal, o sea, imagínate el poder de esos líderes sindicales politizando, ¿ya? Pero es como tú dices, porque el argumento para cualquier cosa de estas cosas que se aprobaron, de estos 499 artículos, no era que íbamos a dar un mejor servicio a la ciudadanía, que las personas iban a ser más libres, que era buscar la felicidad, como dice la Constitución de Estados Unidos. No. Lo que decían era, la gente lo pide, ¿ah? El pueblo lo reclama. Ese era el gran argumento, digamos, que alguien marchó, que en la calle alguien protestó por eso. Ese era el gran y brillante argumento intelectual que se usó para construir esta Constitución. Entonces, efectivamente, vamos a ser víctimas del asambleísmo. Y creo que hay pocas cosas tan peligrosas como aceptar ese argumento. Porque claramente esto de la asamblea es una falacia, si no existe. O sea, claramente ahí tenemos expertos como el Partido Comunista y otros que son maestros en manejar esta asamblea y claramente se aleja del debate intelectual, de la búsqueda del bien común, de unar voluntades, sino que aquí es el que grita más fuerte y yo creo que es hacia dónde va esto, a sucumbir ante la coacción o amenaza de violencia. Y ese es el problema que ha tenido Chile, es la falta de firmeza, la falta de valentía para enfrentar este asambleísmo que coexiste y ahí convive con la violencia. Y han salido varios líderes políticos, una diputada la semana pasada, un constituyente hace 2 o 3 semanas, diciendo que efectivamente era su proyecto o la violencia. Y su proyecto, bueno, que el vocero van a hacer estas asambleas o esta supuesta voluntad de estos grupos muy manejados, por supuesto. Sí, y lo que esta viga maestra tiene, entonces, que tú muy bien lo estás planteando, bueno, es una visión rusoniana de la política, en la que todo lo que está avalado por supuestamente estos diálogos ya no son mayoritarios, porque ya no se trata de que sea mayoritaria la decisión, ¿cierto? O sea, nosotros acá estamos pasando incluso de una democracia representativa a una participativa no mayoritaria, sino que minoritaria, y por eso es que es tan importante
dejar en los puestos claves a ciertas minorías, en este caso usando a los pueblos originarios, como el pivote que siempre termine por beneficiar a la extrema izquierda, que es la que les va a ofrecer todo, a cambio de que hagan la diferencia a su favor cuando existan procesos eleccionarios que requieran de ciertas mayorías. Eso está absolutamente pensado así. Y el punto es que todos estos diálogos, o sea, dialogar abiertamente, imagínate, sobre la política comercial de Chile hacia el extranjero. O sea, es que ya la cuestión es realmente impresionante. Entonces, cuando uno pasa hasta esos extremos, que es lo que se está haciendo ahora, todo va a ser a través del diálogo. Bueno, yo quiero ahora, digamos, no sé qué piensas tú, pero dado que tanto que lo anunciaron y todo, que vayan a dialogar con Yaitul, pues, con Héctor Yaitul, si él está No, feliz de no. recibirlo. Si esto de los diálogos era tan curioso, digamos, porque ningún argumento, y efectivamente te lo pongo en algo básico, o sea, más sencillo que lo que tú planteas, el salud, ¿no es cierto? Donde se plantea que hay un único sistema universal de salud, es decir, todos a FONASA, para reducirlo muy sencillo, donde podrán haber proveedores privados, por supuesto, y podrán comprarle servicios, o qué sé yo. Pero el cálculo que uno hacía, oye, son 3.300.000 personas. ¿Qué pasa si las meten en la lista de espera? Un desastre. No, no, da lo mismo, tiene que ser un sistema público. Oiga, esas personas pagan a la ISAPRES 3 billones, 3 millones de pesos al año y el adicional no lo van a aportar, así que van a ser 2 nomás para FONASA y sus licencias son más caras porque son personas que ganan más y la tasa de pago o rechazo FONASA es más baja. Oiga, no le da. El fisco va a tener que suplementar con 600.000 millones de pesos al año con impuestos generales, por tanto vas a ser regresivo porque la gente más pobre con el IVA al kilopan le va a tener que pagar la licencia o la FONASA a esas personas que da lo mismo, echémosle para adelante, porque la voluntad popular es... Entonces, ningún argumento, yo creo que me dé la lata con los números, pero bueno, es mi rubro, digamos, pero no hay ninguna voluntad de revisar números, revisar conceptos, revisar si es lo correcto, quitar la capacidad de elección y la libertad a las personas desde el punto de vista un poco más ideológico. Nada, tiene que haber un sistema solidario para que todos los chilenos le echemos para adelante, vamos, de ahí arreglamos. Y ya sabemos cómo terminan estas cosas. Yo creo que es muy peligroso y aquí lo que nos falta, Nessa, y que yo echo de menos, estaba pensando en la mañana cómo hacerlo, es cómo despertar a la gente. Es como tienen que haber más líderes, más valentía. Lo decía la Cayetana el otro día, porque lo conversamos a raíz de la violencia y con esto termino la lata, pero la Araucanía, diferentes cosas, a ellos les tocó, ¿no es cierto?, con ETA y con tantos lugares. Y decía, la única fórmula de esto es ser valiente, porque uno va a ser valiente y efectivamente va a sacar la voz, algunos, bueno, se arriesgarán más que otros, pero eso hace que otra gente despierte, otras personas despierten y que, mira, alguien lo está haciendo. Y yo creo que faltan esas personas valientes desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de ir a arriesgar, porque hay que tomar esas posiciones de liderazgo y si no, vamos a nuevamente ser víctimas de esa violencia, de ese silencio cobarde y Chile se nos va a ir a las manos. Sí, entonces ahí hay que despertar a más gente que sea crítica, desde pequeñas conversaciones hasta personas que puedan tomar posiciones de liderazgo. Sí, y en las nuevas generaciones hay que asegurar los espacios de diversa participación en las universidades, que se supone que por ley está asegurado, pero en la práctica no sucede. Yo diría que analizando en una primera lectura de los artículos, hay dos almas que se llevan a la guillotina. Una es el alma de la integridad territorial. Tenemos, de lo que yo alcancé a contar, no la revisé completa, obviamente, pero plurinacionalidad, artículo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 17, 19, 20, 22, o sea, es eterno cómo se asegura, digamos, el desmantelamiento, el alma que constituye a nuestro país como una sola unidad. Y sobre eso se ha hablado, hemos hablado harto y ya se sabe, plurinacionalidad, y eso es lo que ha llevado a la centroizquierda también a decir, oye, ya, ¿sabes qué? Esto ya se fue completamente de las manos. Pero de lo que no se ha hablado mucho, y probablemente porque hay poca gente a la que en ciertos sectores le interese, lo que tanto y tienen razón, porque al final la izquierda es tan inteligente que uno de los conceptos claves de la democracia liberal es la dignidad.
y se apropiaron de nuestro concepto. Entonces uno hoy día dice dignidad y lo primero uno que se le viene la pro dignidad, ¿no? Y la dignidad y la plaza de la dignidad y toda la cosa. Y con eso nos quitan, nos van quitando, así como se usa el lenguaje inclusivo en la Constitución, y ya hoy en día todo el mundo está usando el lenguaje inclusivo como Cámara de Diputadas y Diputados. Todas esas cosas te van quitando un espacio de libertad cada vez mayor y van introduciendo por la fuerza, de manera como subterránea una ideología. Y uno diría que la segunda alma que uno ve profunda y radicalmente afectada a partir de este proyecto es el alma de cada uno de nosotros, en términos de que podamos vernos sin odio. Se genera un antagonismo entre los distintos grupos que hay al interior de la sociedad por X o Y motivo, y que además se tocan y se mezclan y qué sé yo, pero aquí se los extrema, porque son fascistas, ¿no es cierto?, de una manera institucional, pero además se promueve un aborto que en ciertos estados en Estados Unidos, tú sabes que el aborto libre lleva a que, porque no ha salido el cuerpo completo, la guagua se le corta la cabeza cuando están haciendo, es así. Digamos, hasta ese extremo se puede llegar. La educación ya ha transformado en un adoctrinamiento, no hay libertad de conciencia, a través del derecho a la naturaleza, como si nosotros no fuéramos parte de la naturaleza, se destruyen los derechos humanos. Además, se plantea que hay una función jurisdiccional que se va a regir por principios de paridad y perspectiva de género. Eso quiere decir, de nuevo, atentar en contra de la conciencia, atentar en contra de la libertad de los jueces, atentar, o sea, los tribunales tendrán que tener enfoque de género. Yo no quiero enfoque de género, yo no quiero ese enfoque. Entonces, es increíble cómo está sobre la base de todos estos lindos títulos como educación sexual integral, Agenda 2030, con los objetivos de desarrollo social. Si todo es desarrollo social, todo está maravilloso, ellos están planteando un proyecto que quiebra el alma de nuestro país y el alma de los chilenos. Mira, efectivamente uno esperaría que la Constitución sea un mínimo, no es que quiera repetir cosas tristes, digamos, pero que sea un mínimo que nos une. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a hacer un proyecto común llamado Chile, que se va a desarrollar bajo ciertos parámetros, por supuesto, derechos fundamentales, una estructura del Estado, pero lo que nos une, y dentro de ese marco mínimo que nos une, que cada uno pueda desarrollar su proyecto de vida en total libertad, si se quiere autodeterminar, autopercibir o pertenecer a un grupo específico, bien por él. Pero lo que hace este proyecto constitucional es dividir, y dividir con nombre y apellido. O sea, que bueno, tú te quedaste corta. La función jurisdiccional, al fallar un juez, tiene que ver el sexo de la persona o si se determina de alguna otra manera, ¿no es cierto? Pero además tiene que ver si pertenece o no a un pueblo originario, está en otro artículo. O sea, tiene que fallar considerando la pertenencia cultural. Además tiene que fallar viendo si es de un grupo históricamente excluido, que hay una enumeración, ¿no es cierto? Que salen, son 10, 15 grupos que pueden crecer. O sea, aquí el juez tiene que ver el carnet de identidad, la ficha, la autodeclaración de la persona para ver cómo falla. Es decir, la igualdad ante la ley, que es uno de los principios más básicos, se rompe completamente. Entonces, empezamos a avanzar en un proyecto que nos divide, nos divide, nos divide, y que claramente va a acarrear que la convivencia nacional sea imposible, sea imposible. O sea, si ya lo que más molesta a los chilenos de verdad, cuando hay conversaciones con gente quizás no tan instruida, pero lo mismo, es la diferencia, ¿no es cierto? El privilegio injustificado, porque el que le fue bien en la vida la gente lo acepta, pero la persona que por efectivamente ser político o ser de una etnia o autodeterminarse de alguna minoría, va a tener un privilegio, eso genera efectivamente un problema de convivencia feroz. Y eso es lo que va a generar esta constitución, pero además, haciéndonos cargo de lo que tú dijiste, que es muy importante. Por ahí dicen que todo esto va a tener tremendo desarrollo social y todo va a ser social. Si lo que va a traer en términos de desarrollo económico, material, un proyecto como este, donde hay incertezas jurídicas, no solamente para los que desarrollan proyectos en recursos naturales, sino para propiedad privada, para cualquier tipo de iniciativa económica, es pobreza. Si donde no hay certeza de la propiedad, donde no hay libertades, donde la propiedad intelectual queda desdibujada, no va a haber certeza en la inversión, no va a haber empleo. Y las primeras personas que van quedando fuera del sistema son las personas menos calificadas. Entonces, además de esta constitución de dividir, de tener problemas de convivencia, va a ser una constitución que va a generar más pobreza, es decir, un deterioro social. Y no es que esté haciendo campaña en terror ni nada, yo invito a la gente a leer el texto. Por favor, léanlo, si es que es brutal. Entonces, ahí está disponible en la página de la convención, en mi link del perfil del Facebook, de Instagram, ahí está, la pueden descargar y además
dejé un resumen de Rodrigo Álvarez muy bueno con cerca de 60 y tantos artículos indigenistas que están en la Constitución, la selección indigenista. Esperamos la semana que salgan 2 selecciones por tema, pero para que le echen una mirada porque de ahí se va a dar cuenta realmente esta propuesta. Sí, y a quienes todavía, digamos, aquí hay una cosa que eh, la derecha es razonable, la derecha con principios, razonable, abierta, reflexiva, que espero que sean la mayoría de los telepensantes, el resto la centroizquierda o la izquierda, pero reflexiva, pensante, ¿no? Se preguntan un poco cómo abordar la, el arrase mediático que va a venir en los próximos meses. Y creo que hay una muy buena idea de Gonzalo Rojas, producto de que se va a producir un producto que se va a producir, bueno, estoy repitiéndome, pero el producto de la crisis económica que va a ir avanzando bajo este gobierno, el tema de que nos vamos a quedar sin pan o que el pan va a llegar a 3 4 lucas es una realidad, digamos. Uno tendría que entonces decirle a la gente no votes 2 veces por Boric, porque el apruebo es otra manera, es otro voto en favor del proyecto que es este programa de gobierno elevado a rango constitucional. Y ahí hay un punto que hacía Marcela Cubillos en su entrevista de los viernes. Ella decía, bajo el marco de esta constitución, nadie va a poder gobernar si no es con las ideas de la extrema izquierda. ¿Cómo ves tú eso, Martín? Sí, es muy cierto. O sea, y si vemos que esta Constitución tiene 499 artículos, no es porque sea una Constitución, o sea, lo que refleja esos 499 artículos es que más que Constitución es un plan de gobierno, ¿cierto? Vemos que hay una tremenda desconfianza al mundo político, que eso ya está claro, y por eso hay que dejar todo amarrado. Ni el detalle de que entramos a hablar de ferias libres, de los cuerpos de bomberos, del tiempo libre y muchas otras cosas, es porque efectivamente se entró a normar cosas que son reglamentarias, de leyes, en fin. Entonces, aquí voy con esto, que si usted lo lee nuevamente, este proyecto, no son principios rectores y ciertas cosas, no. Entra en mucho detalle de la forma en la que tienen que hacerse las cosas. Por tanto, es un plan de gobierno y aquí no hay ninguna libertad. Si va a haber un presidente de centro-derecha o derecha el día de mañana, va a tener que gobernar con la ideología y la idea de la izquierda. O sea, se deja todo amarrado. Y efectivamente esto es perpetuar un gobierno con las ideas de Boric, pero al infinito, al infinito. Y ese es el problema de este texto, que no sé si llamarlo constitución siquiera, porque realmente es un programa de gobierno, dominado por este panfleteo ideológico, pero ojo, no nos perdamos. No es la tía Pikachu la que escribe esta constitución, sino que detrás hay gente que efectivamente puso ciertas piezas que son muy críticas, como las que hemos ido analizando en estos programas. Sí, yo creo que para este que es nuestro, para que usted sepa, mi estimado telepensante, nuestro último programa de la Casa de Orates, pero no se preocupe, porque viene el programa Las verdaderas mentiras, en que Martín y yo vamos a conversar con un abogado especialista en materias constituyentes para poder avanzar lo que podría ser la solución que se ve con mayor legitimidad en el horizonte, que es una vez que gane el rechazo, se llame a una elección de nuevos constituyentes, pero esta vez especialistas, y por eso nosotros los vamos a empezar a traer en este canal, y no queremos que se nos adelante el señor Jaime Baza, él trayendo y poniendo en la esfera pública a quienes van a representar en ese comité de expertos a las ideas que nosotros estaríamos desechando en caso de ganar el rechazo. Así es que, pero tal cual como tú acabas de decir, Martín, y creo que ese va a ser el título de este último programa de la Casa de Orate, si es que te parece bien, esta constitución no la redactó la tía Pikachu. Acá efectivamente, bueno, hay mucho show, ¿no es cierto? El Rojas va, el dinosaurio, la tía Pikachu, tenemos mucho corpóreo. De hecho, el otro día me topé con Don Carlos, el señor que fumiga con amonio cuaternario todas las mañanas, ¿no? Que seguimos en esta cosa sanitaria. Yo creí que era un nuevo constituyente, porque yo llego temprano, ¿no? No había nadie, por cierto, y hay un señor vestido blanco, fumigando con mascarilla, y dije, tengo un nuevo compañero, no lo conocía, qué distrito es. Me fui a saludar, pero no, era don Carlos que estaba despidiéndose. Me pidió que le hiciera un video, que era de una de las últimas veces que fumigaba el hemiciclo. Estaba feliz. Gran saludo a él. Pero la verdad es que no, detrás hubo inteligencia. O sea, se dio ante muchas locuras, ¿no es cierto? Todos estos adornos folclóricos que tiene, porque necesitan los votos de ciertos grupos muy orates. Pero las cosas importantes, los ejes conductores de fijar un programa de gobierno, tema ideológico, control del poder,
quedaron, y eso lo diseñó el Partido Comunista, el Frente Amplio. Tú por ahí decías que tiene hartas coincidencias con algunas propuestas del señor Atria, y se veía que así era. Tuvieron que ceder muchísimas locuras, y eso es lo que le está pasando también la cuenta ante la opinión pública, pero lograron fijar su diario, o sea, no nos engañemos. Esta constitución es peligrosa además de mala, digamos. Sí, y uno podría decir, bueno, no sé si tú agregarías, pero a la viga maestra, que significa politizar absolutamente todos los aspectos de la vida, desde la sexualidad en un niño que no tiene sexualidad, porque todavía tiene 5 años y por lo tanto no tiene ni siquiera un desarrollo fisiológico, digamos, para eso, ¿no? Pero se le va a meter, políticamente se le va a meter en la cabeza el tema, a través de que quedó fija la ESI, que se rechazó el año pasado por la Cámara de Diputados, quedó, se va a politizar todo. Todo va a quedar bajo el manto de esta permanente moledora de carne, que es que no hay nada que escape a la esfera política. Así es como, por ejemplo, en China, en la Unión Soviética, uno para poder casarse tenía que pedirle permiso al partido, si no, no se puede, ¿sí? O sea, esto abre, eso sería una de las vigas maestras, y desde mi punto de vista es la más importante, porque esta viga maestra, a pesar de que yo sé que no se le da tanta importancia, pero es la que al mismo tiempo se afirma en la gran debilidad de los 30 años de buenos gobiernos que tuvimos y de la derecha en Chile. Nosotros tenemos en general un muy mal nivel de educación. Sacaron educación cívica. A la derecha nunca le ha importado apoyar a sus filósofos, apoyar a sus intelectuales. Nunca le ha dado valor a las ideas y a lo que se llama el camino espiritual en nuestro país específicamente. Por eso es que muchas veces no tiene principios. Se habla de la derecha cobarde. ¿Cómo voy a defender yo algo si no tengo principios y no valoro eso? Yo solamente defiendo lo que valoro, y por eso es que ponen el grito en el cielo cuando les toca la propiedad, pero lo demás se puede arrasar completo. Entonces, uno diría que realmente esta viga maestra, que es la de politizar todos los aspectos de la vida de la sociedad, depende de que hayan pequeñas asambleitas nomás, como pasó con la captura de las universidades, 10 pelados, 15, 20, dispuestos a realmente de hacer de cualquier instancia participativa un infierno. Y cualquiera que diga algo que no le gusta, facho, fascista, y lo persiguen por las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que la democracia participativa en este nivel en que abarca todos los aspectos de la sociedad es tan grave para nosotros, porque nosotros hemos tenido una cultura de democracia representativa donde no le hemos puesto ninguna importancia a la formación ciudadana de cada uno de los chilenos. Entonces yo creo que ahí es donde se nos mete el totalitarismo colado de todas maneras. Luego está la destrucción del principio de subsidiariedad, que eso, la participación de los privados hoy día se puede prohibir mediante una ley simple, no queda asegurada nada. La destrucción de la igualdad ante la ley, la destrucción a través de la plurinacionalidad, y dime tú si me falta alguna otra viva maestra de nuestra constitución no redactada. No era culpa de la tía Pikachu, no redactada por Pikachu. No, mira, el primer punto que dices es clave, o sea, esta invasión de lo público, del asambleísmo, o como sea, digamos, de múltiples ámbitos de la vida, es brutal, desde la creación de empresas públicas comunales, regionales, en fin. Hoy día tengo la tarea de sacar el resumen de todos los organismos públicos creados, digamos, que son cientos. Es una cosa brutal, y también los gremios, los sindicatos, en fin, todo. Pero es que es lo que pasa, es la consolidación cultural de lo que no se hizo durante estas décadas. Efectivamente, esa derecha puede ser más liberal, más conservadora, en fin, da lo mismo, pero personas que creen en la libertad, en la democracia, ¿ah? En el esfuerzo personal, para decirlo muy en básico, pero que estaban calladas, que les dio lo mismo, que dejaron pasar, muy, muy en la paradoja de la estabilidad, ¿no es cierto? Que nos iba bien, entonces lo mismo, piensa a meter en política, que lata, los políticos son todos malos, ¿no? En fin, y con ese tipo de actitudes permitimos que todos los ámbitos de nuestro país fueran invadidos por nuestra cobardía, por nuestra inacción, o por nuestra desidia, por efectivamente estos grupos que no son mayoritarios, pero sí son violentos, son decididos, son valientes, hay que reconocerles, y tienen varios atributos positivos que nos encantaría tener en las personas que quieren defender la libertad o la democracia. Y esa cobardía y desidia efectivamente nos tiene como nos tienen, y esto que se está proponiendo acá, de politizar, de asambleizar todo, va a ser efectivamente una de las
grandes victorias, yo te diría, tácticas, ¿ah? Es mucha táctica. Esto es de la operación que queda consolidado a nivel constitucional. Entonces, nuestro sector, si no se hace cargo, uno, de rechazar este proyecto, pero por otro lado, de generar instancias, de trabajar, de dedicar esfuerzo, energía en la batalla de la idea, desde cosas muy elevadas, digamos, hasta cosas mucho más sencillas. Ahí rescato el libro de Axel, sigamos haciéndole propaganda, cosas muy sencillas como ese libro, digamos, que es una joya por lo sencillo, hasta la batalla que se da en las redes sociales. Bueno, vamos a estar condenados precisamente a esta tiranía de las mini asambleas violentas que se toman todos los espacios y valían efectivamente el actuar de estos gobiernos populistas. Sí, el complejo también, lo acomplejado que es nuestro sector, la falta de autoestima que tiene. El libro de Axel lleva, te cuento, 6 meses siendo el libro más vendido del país de el área no ficción. Y hay gente Le vamos a de cobrar nuestro... publicidad, oye, ¿eh? Sí, no, sí, le vamos a cobrar. Hay gente de nuestro sector que no le puede, no es capaz de decirle que bien, Axel, te felicito. Yo tengo amigos subtenientes de carabineros que lo han leído. Mira, ahí está, ¿viste? Nos regalamos toda la semana uno, así que... Jóvenes. O sea, realmente ha sido Hay centros como el Centro de Estudios Públicos donde Axel nunca ha ido a dar una charla. Sin embargo, hay que hablar de Pato Fernández y de cuántos otros de esa índole que han pasado por ahí, Carlos Rodríguez, etcétera. Ahí no hay, hasta la Camila Vallejo, ahí no hay ningún problema. Entonces, realmente uno dice, ya va siendo hora de que dejemos de lado, yo sé que muchos en nuestro sector, y por eso es que en parte se desmanteló el modelo, porque muchos de nuestros sectores están en posiciones que han llegado sin mérito, han llegado por pituto. No, por eso es que es la debilidad, digo. Si es entretenido que uno lo critique, te juro yo, nos critican en redes sociales de Don Martín, que le están medio escribe a la gente que, oye, que le dijeron tal cosa. Pero si eso es muy bueno porque me da la oportunidad de desmentir, de debatir o de mejorar. Si la crítica es muy buena, claro, no la violencia, pero la crítica. Pero hay gente que como que no, cualquier crítica es mala, que la rechaza, la toma como que fuera algo personal. Pero No, bueno, y puede ser además personal, tienes pero otra es que hay cosa. que mejora, si la crítica es muy buena, el debate intelectual es Sí, muy bueno, y lo único que puede hacer es fortalecer nuestra posición. Entonces, ahí sí, es donde yo creo que la sociedad chilena o los grupos más influyentes lo han hecho muy mal, digamos. sí, y además tienes otra cosa. La gente, mucho de nuestro sector quiere el ya está, que no es el antiácido con aspirina, sino que se resolvió. Ya, ganó el rechazo, volvimos a la normalidad, se acabó, ya no hay nada más que decir. Es que eso no va a pasar, entonces No, uno es tiene que un estar en la realidad, infantilismo. Claro, ¿sí? claro. Yo estoy de acuerdo que podemos volver a una cierta normalidad, pero la larga marcha, ahora empecemos a apropiar de los conceptos de ellos y de su gran poética, la larga marcha en nuestra lucha por la libertad van a ser décadas hasta que la gente realmente entienda y ojalá, si gana el rechazo, nosotros podamos exigir que se dé espacio en la esfera pública para que a nivel masivo, es decir, más allá de canales como este, se pueda llegar a la gente a explicarle qué fue lo que le pasó, por qué esto terminó como terminó, qué es lo que hicimos mal. Es súper importante, además, que el proceso, si es que sigue a través de una comisión de expertos elegido por la ciudadanía, etcétera, o sigue a través de reformas que se lleven a cabo dentro del Congreso, póngale como quiera, digamos, ¿no? Pero es súper importante que nosotros vayamos trabajando el aspecto mediático de las ideas, apoyando las instancias en las que eso se hace y promoviéndolas, porque si no, se entienda bien por qué hemos puesto el énfasis en que la viga maestra es la participación a través de los diálogos sociales, porque es ahí donde nosotros no tenemos dónde ganarle, porque es ahí donde ellos tienen al pequeño grupo súper ideologizado, gramscianamente preparado para imponerse frente a cualquier otra persona que esté y entonces legitimar cualquier cosa que ellos quieran avanzar. Es ahí, ese es el talón de Aquiles de la derecha. Entonces, si nosotros seguimos pensando que esto es llegar y cerrar la puerta a través de un proceso coercitivo racional, que puede ser la implementación del Estado de Derecho, que por supuesto va acompañado pero no vamos a frenar el avance de todo este desmantelamiento revolucionario de nuestra cultura y de nuestro país, solamente con coerción, carabineros y Estado de Derecho. Eso está claro.
No, está claro y no hay mucho más que agregar. O sea, simplemente citar a alguien y decir, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, Jefferson. O sea, y está más que claro. Y es lo que no nos pasó, lo que nos pasó acá. Si dejamos de defender, y no digo que haya que defender cosas muy profundas, el Estado de Derecho, defender efectivamente la libertad, cosas muy básicas que fuimos perdiendo desde las primeras reformas de educación, desde muchas otras cosas, digamos, y todos callados. El lucro, yo diría que fue una de las primeras batallas ideológicas que no se dio. El lucro, o sea, ser dueño del esfuerzo propio, digamos, un poco más en básico, digamos. Y no dimos esas batallas, perdimos libertad y hoy día estamos ante un proyecto totalitario, ideologizado, que nos tiene bien en vilo. Entonces, yo creo el llamado es ese, y bueno, ese y a leer la Constitución, porque efectivamente yo creo que cualquier persona que lea el 10% de los artículos ya se va a dar cuenta de hacia dónde va navegando este proyecto. Absolutamente. Y vamos a cerrar este último programa de Casa Brate dejándolo entonces cordialmente invitado próximo lunes. También va a ser en los lunes, temprano en la mañana, a las verdaderas mentiras que vamos a ir revelando con nuestros invitados, Martín y yo, para seguir aportando a la verdad, a que poco a poco nos vayamos dando cuenta qué significa trabajar y caminar esta larga marcha. Y si usted tiene alguna sugerencia de algún invitado o de algún tema en particular que podamos tocar, escríbanos a Cartas al Pensador y hágase miembro de la comunidad de telepensantes. Mientras más seamos, mayor fuerza y mayor apoyo también, lo cual en una comunidad es muy importante. Ya vemos cómo funcionan los colectivos asambleístas de la izquierda y nosotros tenemos que empezar a trabajar en comunidades, que es muy distinto porque ahí no hay homogeneidad, cada uno conserva su reflexión, su conciencia, su dignidad, tal cual recuperemos nuestra palabra, pero vamos por un objetivo común, en este caso, salvar las dos almas de nuestro país, la de Chile y la de los chilenos. Martín, qué bueno que nos vemos el próximo lunes con un invitado sorpresa. Muchas gracias. Un saludo a todos y simplemente el llamado a este despertar por la libertad y bueno, nos vemos el próximo lunes. Y a caminar y caminar hasta que nos quedemos sin suela en los zapatos, esta larga marcha. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana.